RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos a todos. Tenemos hoy un invitado especial que ha sido presidente de CEPLAN, Mariano Paz Soldán. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Y el saludo de nuestro colega y amigo Jorge. Mariano, bienvenido a Integrando Perú. Un saludo cordial a todos los audientes. Un gusto estar acá con ustedes, integrando todas las regiones. La pregunta inicial de frente para calentar motores es, tenemos un problema que se está agudizando. De un año al otro, es decir, en cuestión de meses, se ha duplicado el porcentaje de jóvenes peruanos que se quiere ir, que quieren migrar. Y yo recuerdo mi adolescencia, buena parte de mi promoción migró. Era el primer gobierno del expresidente Alan García y el Perú vivía violencia del terror a un nivel muy preocupante, sumado a la hiperinflación y el hecho de que el Perú estaba fuera del sistema financiero internacional. Se veía evidentemente un cuadro muy complicado. Ahora estoy viendo que con indicadores económicos diferentes, con una posición mucho más consistente, pero parece que las extorsiones, los asaltos, lo que ha pasado con la crónica de esta muerte anunciada, que fue el gobierno del señor Castillo, y la falta de norte, de signos de confianza en lo que se está haciendo, como que abusamos que Dios es peruano, pero ¿qué hacer frente al hecho de que nos estamos descapitalizando? Porque los jóvenes son nuestra inversión más importante. A ver, en verdad no tenemos un problema, yo creo que tenemos muchos problemas. El tema del capital humano es probablemente el problema principal que tenemos. Y de alguna manera sí, hubo también una fuga de capitales cuando entró Castillo, pero creo, como tú dices, la principal fuga que hemos tenido es esta fuga de talentos. Y por otro lado, obviamente, un sistema educativo que todavía no cumple con las expectativas para realmente darle la posibilidad a todos los peruanos que lleguen y corran de la misma manera que deberían correr todos unidos. ¿Pero es el sistema educativo o es la inseguridad que hace que la gente se vaya? A ver, en verdad el problema es el Estado. Yo creo que el que no ha funcionado durante todos estos años es un Estado. Creo que Perú es un país, haberlo recorrido completo, lleno de oportunidades por donde vayas. Creo que tiene una gente maravillosa, creo que tiene, muchas cosas todavía por explotar, digamos, pero definitivamente no hemos elegido bien. Y creo que ese es un gran problema. Uno empieza por los problemas y dice, bueno, la política no está funcionando. Y al momento que la política no funciona, obviamente los que al final terminan gobernando tampoco funcionan. Entonces, yo creo que hay muchas reformas que hay que hacer y hay muchas reformas urgentes que hay que hacer, pero para esto obviamente tenemos que hacerlo con un nivel de planificación y tenemos que hacerlo con una visión de futuro y tenemos que comenzar a generar nuevos liderazgos. Los muchachos, desgraciadamente, los más capaces, los que tienen posibilidades, están migrando. Ahora, el problema, en verdad, hay un problema mundial. Yo he tenido también la suerte de recorrer parte del mundo, pero desde hace 30 años, digamos, vinieron las crisis, tú dices seguridad, pero desde el 2001 que hubo el tema de las Torres Gemelas, se generó una crisis mundial, digamos, de seguridad. De ahí, obviamente, vino una crisis financiera en el año 2009, se perdió el 45% de toda la riqueza del mundo y después el 2020 vino la crisis de salud. Si a eso le sumas las crisis ambientales han costado 210 billones de dólares. Y estamos en un proceso muy difícil en el mundo, pero aterrizando en nuestro país, en el Perú, ¿fue el 5 de abril del año 92 o ya era una autodestrucción de los partidos políticos? Y lo cierto es que no hay democracia sin partidos. ¿Por dónde hacemos camino al andar para recuperar la gobernabilidad del país? A ver, yo creo recuperando a la sociedad y recuperando la ciudadanía, poniendo al ser humano en el centro del problema y tratando de ver qué cosa es lo que realmente, cuál es su visión, cuál es su propósito individualmente en este mundo y basado en eso justamente tratar de que
ese tercer sector comience a funcionar, porque el Estado no va a resolver todos nuestros problemas. El mercado definitivamente es economía social de mercado sí funciona, pero de alguna manera siempre hay fallas, pero lo que no ha venido funcionando tampoco es el tercer sector. O sea, la sociedad no se ha involucrado. Yo creo que de alguna manera lo que tenemos que comenzar a hacer es cómo formar ese tercer sector para que las decisiones de gobernabilidad no se tomen solamente desde arriba, sino se comiencen a tomar desde abajo. En otras palabras, la globalización es un factor que obviamente afecta a todos, pero creo que justamente, paradójicamente, donde tienen que comenzarse a resolver los problemas es a nivel local. Sí, pero ojo que el Estado oficial ha satanizado a los partidos políticos. Sucedió en el gobierno de Velasco, se repitió en el gobierno de Fujimori. Regímenes autocráticos que le decían al joven, la política y los partidos son corruptos, no sirven. A ver, desgraciadamente partidos políticos no hay. Entonces, y tampoco hay liderazgos. Entonces, el problema del Perú es que si no hay liderazgos, si no hay partidos políticos, bueno, la pregunta es quién toma ese rol. Formar partidos políticos es algo que sí se tiene que hacer, así como el tema educativo es algo que sí se tiene que hacer, pero todo eso es un proceso que va a demorar tiempo, no se va a hacer de la noche a la mañana. Ahora, yo creo que claramente se ha dañado con las nuevas leyes que se han sacado, en el sentido, por ejemplo, de no poder reelegir congresistas. Creo que el hecho de no tener un Senado es algo que se tiene que también volver a repensar. Se hablaba mucho del famoso cambio de constitución, pero para cambiar el capítulo económico, y lo único que ha funcionado los últimos 30 años en verdad es la economía. Las únicas instituciones que han venido funcionando bien, digamos, es el Banco Central de Reserva, que ha mantenido justamente la política valor de la moneda monetaria, el MEF, que ha mantenido la política fiscal, la SBS, que ha mantenido el sistema bancario y de seguros y de AFPs. Entonces, las únicas instituciones que realmente han funcionado son las económicas. Sin embargo, las reformas políticas, el capítulo político de la Constitución no ha venido funcionando. Y quiere decir que obviamente la parte social tampoco ha habido un tema de una política social integral que realmente resuelva los problemas que tiene la gente. Entonces, sí, necesitamos partidos políticos, 100% de acuerdo, pero para eso obviamente necesitamos que de alguna manera se cambien ciertas regulaciones que permitan que los partidos políticos vuelvan a tener el liderazgo que tuvieron en el pasado y que de alguna forma no sea solamente un grupo de gente que se reúne para su beneficio propio, sino que de alguna manera traten de tener una visión de lo que la gente necesita y que de alguna manera cuando la gente sepa lo que necesita, de esa manera no es fácil por el individualismo que reina, la crisis moral, la corrupción, todo hace que sea difícil apostar por un proyecto colectivo, social. Por eso digo, pero la corrupción es un mal endémico. La corrupción, desgraciadamente, en el Perú nos ha hecho mucho daño. Las empresas constructoras que desde no sé, pues la época del presidente Toledo, digamos, comenzaron a entrar al país, ha hecho que, bueno, hayamos tenido pues muchos presidentes en la cárcel el día de hoy, y por otro lado, bueno, 7 presidentes en los últimos 7 años, que eso obviamente hace que un país no sea gobernable, ¿no? Entonces, sí hay una crisis política, hay que empezar por una reforma política, hay que empezar de repente por un cambio en la Constitución del tema político, pero mientras tanto, no podemos depender solamente de ver la política y resolver el Estado, porque eso va a demorar mucho tiempo. Creo que de alguna forma tenemos que también involucrar a toda la ciudadanía, tenemos que garantizar que ellos sepan lo que necesitan, tenemos que volver a educación cívica en los colegios, en las universidades, para que realmente se involucren, tenemos que de alguna manera que ellos entiendan lo que realmente se necesita para que después puedan elegir bien. Yo sí creo que tenemos que aprovechar, obviamente, la posibilidad que uno tiene para elegir, pero acá se elige. Y como tenemos obviamente distritos electorales muy grandes, después no tiene ninguna representatividad. ¿A quién nos representa? ¿Con quién una vez que elegimos? Entonces la democracia no solamente es un tema electoral, la democracia requiere una participación activa. Partamos Lima en 4, por ejemplo. A ver, por eso, podemos hacer muchas cosas más inteligentes lo que se ha venido haciendo. Pero desgraciadamente mucha de ese cambio legislativo lo tiene que dar el legislativo. Y para empezar, tenemos congresistas que no necesariamente tienen la experiencia para hacerlo, tenemos congresistas que no necesariamente han sido los idóneos para que nos representen, y eso ha hecho que hay una crisis de confianza en todos. A ver, el día de hoy el Congreso, ¿qué tiene popularidad? ¿Cuántos son? 90% en contra, 8% a favor. Entonces la crisis de confianza no nos permite trabajar en forma conjunta. No confiamos en nadie.
Y en verdad eso Mariano, genera obviamente una problemática para poder realmente poder sentarnos en la mesa y conversar a conversar. Y eso lo podemos empezar. Creo que tenemos que empezar por un tema de un pensamiento estratégico, pero después tenemos que tener actores sistémicos que piensen en el sistema y probablemente empresas que se involucren también más en el desarrollo justamente de todo su territorio, porque las empresas sí son empresas que funcionan. Por eso digo, la economía de mercado y empresas sí funcionan. Desgraciadamente en el Perú tenemos muy pocas empresas formales, tenemos un 70-80% de informalidad, que eso ha hecho que la productividad sea muy baja y esa productividad no nos ha permitido crecer al ritmo que hubiéramos crecido y por otro lado no generar el desarrollo que realmente hubiéramos querido, porque no creo que es un tema solamente de crecimiento, no es un tema solamente de economía, es un tema obviamente social y las reformas tienen, a ver, si la economía no genera bienestar, entonces al final la economía es una herramienta para generar ese bienestar en el individuo y eso es de alguna forma lo que hay que buscar, ¿no? Mariano, lo que presentas con acierto y con mucho de verdad es prácticamente un nudo gordiano. Y ya sabes lo que hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano. Entonces, en el corto plazo, en el mediano plazo de acá a 5 años, del 26 para adelante, ¿qué podemos hacer para ir desatando este nudo gordiano y convertir el Perú en una cosa que funcione de una manera más sistémica y más integral? Todo está fallando. Nos hemos olvidado de muchas cosas básicas, la educación cívica, etc. Lo único que está funcionando es la economía satanizada, es el enemigo, hay que destruirla, hay que regresar al pasado, etcétera, etcétera. La clase política nos ha traído, digamos, nos ha decepcionado, no resuelve, el Ejecutivo limitadísimo, etcétera, etcétera. Un nudo gordiano monstruoso. ¿Qué podemos hacer a partir del 2026 para desatar esto y empezar a caminar otra vez? ¿Es solo lo económico? ¿Es el ejército en las calles poniendo orden? ¿Es un legislativo magnífico que nunca vamos a tener? ¿Cómo lo ves, Mariano? A ver, para empezar, hay que empezar. Y eso significa, por eso digo, a ver, las cosas no se van a resolver de la noche a la mañana, como lo has dicho. Esto de aquí va a requerir un tiempo, pero necesitamos empezar el proceso. Definitivamente para el 2026 lo primero que sí deberíamos hacer es tratar de elegir bien para que ese presidente que elijamos dura los 5 años y no estemos cambiando presidentes, ¿no?, cada año como hemos hecho estos últimos años. Por otro lado, necesitamos que ese presidente sí sea un presidente que confíe en la economía de mercado porque eso ha funcionado. Necesitamos volver a traer las inversiones al Perú. Perú tiene muchísimas posibilidades, tiene muchísimos proyectos muy importantes y la inversión es lo único que va a generar empresa y la empresa es lo único que va a generar empleo y el empleo es lo único que va a eliminar la pobreza. Y tenemos que de alguna forma garantizar que la pobreza se elimine. Tenemos que generar políticas sociales, no solamente políticas económicas, y desgraciadamente no ha habido una buena política social en toda América, desde, no sé, pues las cataratas del Niágara hasta el sur de Chile o el sur de Argentina. Entonces, sí tenemos que enfocarnos en, de nuevo, el bienestar de la gente, y la gente tiene que entender qué cosa es bienestar para ellos. Pero no basta solo tener potencial para invertir, tiene que haber seguridad, tiene que haber predictibilidad. El inversionista ve que el Perú se cae como un castillo de naipes en el tejido social. De nada vale el decreto supremo, al día siguiente empieza un camino muy difícil. A ver, si volvemos a elegir mal al presidente, si volvemos a elegir mal a congresistas, yo creo que la reelección de congresales es algo que debería retomarse. Yo creo que a formar un Senado es algo que debería tomarse para que justamente uno pueda... Renovación por tercios. A ver, sí, también renovación por tercios, pero yo creo que es y de probablemente achicar los distritos electorales para que tengas un representante, para que yo diga, oye, yo voté por Pedro Gamio y bueno, ahora Pedro Gamio... Pero hace bien el ministro de Economía en mostrar un discurso autocomplaciente, vamos a crecer 1%. No, para nada, porque además ni siquiera vamos a crecer. A ver, estamos en recesión, hemos pasado de 20 años de crecimiento económico, donde éramos pues una de las joyas de la corona del mundo en crecimiento, a tener una recesión. Es un drama de América Latina, la ralentización de la economía, que era nuestra virtud.
A ver, nuestra virtud sigue siendo que tenemos un nivel macroeconómico sólido todavía. Se ha cumplido, digamos, el tema fiscal, se ha cumplido el tema monetario. Entonces, yo sí creo que sin eso, a ver, la crisis que trajo, por ejemplo, la guerra de Rusia, trajo otra vez la inflación en el mundo, trajo las tasas de interés que se elevan. Ahora, lo que digo es, hay problemas mundiales que nos afectan, pero Perú tiene posibilidades de seguir creciendo. Ahora, el drama es que antes teníamos la posibilidad de crecer potencialmente 5%, ahora es 2.6%, ahora lo hemos reducido a la mitad. ¿Okay? Porque esto no es un problema que ocurre este año ni desde que acabó Castillo, esto es un problema que nos viene ya probablemente desde el 2016, digamos, que de alguna forma se ha ido ralentizando la economía. También es la burocracia, 210 procesos de 19 instituciones para luz verde para un proyecto minero. ¿Eso es algo razonable? Ver, tenemos que eliminar todas las... Por eso digo, se ha centralizado mucho en el Estado y el Estado ha hecho un sistema no solamente centralizado, sino burocrático, lleno de normas, lleno de procedimientos. ¿Y por qué crees que hay 70-80% de gente que no es formal? ¿Porque quieren ser informales? No, todo el mundo quiere ser formal, nadie quiere ser perseguido. Es porque justamente se ha generado un Estado que no funciona. No coordina, no planifica, no tiene metas claras, cambias de presidente, cambias de ministro, cambias de indicadores. Entonces no hay seguimiento de nada de lo que se hace. Por eso digo, yo creo que de aquí al 2016, siguiendo la pregunta que hacían, sí, tenemos que tratar de educar lo más rápido posible a los ciudadanos para que ojalá el 26 se pueda elegir mejor gente. ¿Cómo le pedimos capacidad y respuestas buenas al profesor que se intenta pasar por el agua tibia, que es que aprobar o darle trabajo estable sin que haya aprobado varias pruebas esenciales, básicas, o mandarle al policía que sea digno y que se faje por todos, si no tiene ni agua potable en la comisaría y el colegio tampoco tiene agua potable? Es un drama buscar esos héroes en la sociedad. Claro, pero esos héroes existen. A ver, yo sí he recorrido todas las comunidades y he trabajado para comunidades, he sido representante de más de 100 comunidades en Cajamarca, más de 100 en Piura, he sido representante de la Nación Ajunhualpi en la selva. Ahora, lo que digo es, hay héroes en todos lados. El tema es que esos héroes se tienen que comenzar a reunir a nivel local. Tiene que reunirse el alcalde con el empresario, con el miembro de la sociedad, con el miembro de la comunidad, y ellos tienen que comenzar a sentarse, a reunirse y conversar. Y tienen que comenzar a decir, ok, ¿cómo pensamos para resolver nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Por dónde vamos a empezar? Y de ahí, una vez que tengan eso un poco claro, decir, ok, ahora ¿quién vamos a elegir para garantizar que de alguna manera nos ayude en el proceso? Pero que no, a ver, yo no creo que es, oye, elegimos y ya, nos sentamos 5 años y crucemos los dedos que nos vaya bien. Yo creo que, por eso digo, tenemos que empezar por fortalecer que la ciudadanía se involucre más en los procesos del día a día de su propia localidad. Y tenemos que garantizar que esa gobernabilidad sea lo más local posible y que comience a funcionar a nivel local para ir creciendo hacia arriba. Pero no como en Cusco, que el 20% del canon, que es un montón de dinero, solo ha funcionado. El 80% se ha perdido por corrupción o se ha perdido por expedientes malos, técnicamente. La descentralización ha sido un fracaso. Claramente la descentralización lo que se hizo es delegar el 92% de las facultades a gobiernos que no estaban facultados para poder gobernar. ¿Por qué? Porque de repente elegían, no sé, a un abogado o a un doctor que había tenido una consulta propia, nunca había manejado una empresa y ahora manejaba 1.000 millones. ¿De dónde? ¿Y con qué gente? Entonces, el problema de la descentralización es que se hizo muy apurado, no se hizo muy planificado. La descentralización. La descentralización, simplemente lo que fueran departamentos se convirtieron en regiones, dieron 24 nuevos presidentes, entonces ahora todos se entendían que eran presidentes. Eso hay que cambiarlo. Y lo que hay que descentralizar, por eso digo, no solamente es la parte económica, lo que hay que descentralizar es la parte social, lo que hay que descentralizar es en parte el poder y darle ese poder a esas mismas sociedades. Y lo que hay que hacer es cómo les enseñas a esa sociedad local a comenzar a gobernarse y tener una gobernabilidad que pueda funcionar. Ahí, por ejemplo, tú dices empresas mineras. Las empresas mineras para mí pueden ayudar, porque si su comunidad funciona, si su territorio funciona,
A ellos le va a funcionar durante 30 años. Pero eso hay que enseñárselos. Eso no es un tema que ellos van a aprender, bueno, nos reunimos y hacemos. Yo creo que ahí hay todo un proyecto de gobernabilidad traído al menor límite posible a nivel local para que desde ahí comiencen ellos a autogobernarse y autoelegir a las autoridades. Y esa autoridad después se tiene que sentar en esa misma mesa y ser uno más del grupo que va a seguir decidiendo justamente dónde poner las prioridades. Y ese mismo grupo es el que tiene que de alguna forma hacerle seguimiento a lo que se dijo en esa mesa. Tú te comprometiste a esto, el otro se comprometió a lo otro, bueno, ok. Pero, perdón, ¿no crees que hay indolencia, indiferencia? Por ejemplo, Javier Aguataz estuvo aquí y él nos mostró cómo rápidamente se puede saber en qué distrito, en qué lugar ha nacido el niño con menos kilos de los necesarios para su desarrollo normal. ¿Por qué no se prioriza la atención de ese infante, hombre o mujer, en los momentos álgidos que quedan para salvar su salud y el derecho a una vida digna? ¿Por qué somos tan indiferentes con el principal problema que tiene que ver con violación de derechos humanos fundamentales? A ver, el tema de la anemia y la desnutrición es un tema que debería empezarse ya. Eso sí es el futuro del Perú. O a palabras, no puedes tener un niño con un cerebro, con una sinapsis que no han sido generadas correctamente dentro de sus neuronas del cerebro y no se ha desarrollado su cerebro, porque ese niño, aunque lo pongas en el mejor centro educativo del mundo, igual no va a funcionar a todo su potencial. Por lo Obras tanto, por impuestos debería servir para a ver, hay un proyecto nutrir. ahorita que acaban de lanzar Peruanos por Peruanos de anemia cero, y ese es un proyecto que se deberían unir todos, empresarios, Estado, ONGs. Pero había un comentario a ese proyecto. Se hace pruebas para detectar la anemia, pero lo que dice Javier, y que me parece válido, es que ya hay cómo detectar la anemia, porque se registra los kilos con los que nace el recién nacido, y lo que hay que hacer más bien es identificar a ese recién nacido y darle un programa de emergencia de nutrición con agua limpia y alimentos sanos. Por eso, el problema de resolver la... A ver, por eso, hay que separar lo que es la desnutrición de la anemia. La desnutrición es un problema de pobreza. La anemia es un problema de todos los sectores. El A, el B, el C. La anemia en el Perú es 43% y eso afecta a todos los sectores. La anemia es un problema de hemoglobina en la sangre. Y eso tiene que ver, como tú dices, con un problema de no saber nutrirte. En otras palabras, comer para llenarte la barriga, pero no saber nutrirte. Eso se puede enseñar. Por otro lado, necesitas obviamente el tema del agua. El agua, la razón de que sí, en los sitios donde hay problemas de anemia también es porque, claro, tú comes y después tomas agua sucia y comes agua contaminada, entonces, bueno, simplemente tienes una diarrea, tienes problemas estomacales y no absorbes los... Pero hay cosas... Mariano, disculpa. Sí. Disculpa, Mariano, interesante lo que estás hablando y lo que la información que nos estás dando, pero me he quedado un poco preocupado. Hace unos minutos has sugerido un diálogo nacional y a mí me parece de la mayor importancia. Has referido ese concepto de que los peruanos tenemos que sentarnos y organizarnos para dialogar. ¿Cómo tú eres un experto, has sido presidente del CEPLAN, has tenido muchísimos cargos relacionados a lo que es organizar, planificar, orden, etcétera, etcétera? ¿Cómo te imaginas? ¿Cuáles son los espacios naturales de este diálogo nacional? ¿Cómo los creamos para que pueda fluir realmente un diálogo nacional que nos lleve a alguna parte? A ver, yo diría, empezando por algo, y ese algo es la generación de confianza. Y creo que por donde yo empezaría hablando del tema de que acabamos de hablar, empecemos por el proyecto de anemia, porque nadie está en contra del proyecto de anemia. ¿Ok? Y ahí les involucra a todos. Anemia cero en tu empresa. El Estado, que tiene miles de millones asignados a la anemia y sin embargo la anemia sigue subiendo, utilizarlo de una mejor manera. Las 15 mejores ONGs que están encargadas de la niñez, como se hizo en un momento para bajar la desnutrición, se juntaron las 15 y de alguna forma se trabajó en forma conjunta, porque sí se sabe cómo bajar la anemia y sí se puede bajar la anemia en pocas semanas y en pocos meses. Puedes tratar de realmente ese 42% bajarlo a cifras importantes. En el momento que tienes esa ganancia y tú ves que estás generando cosas importantes, en el momento que ves que como grupo cohesionado estás logrando metas y estás logrando indicadores que son medibles, ya genera la confianza de decir, oye, en verdad sí podemos trabajar en forma conjunta.
Y ahora que ya trabajamos y estamos trabajando en el problema de la anemia, ¿qué tal si ahora nos dedicamos a un segundo problema para ver qué otro problema podemos de alguna forma también trabajar en forma conjunta? Pero empecemos por algo, y creo que la anemia podría ser una excelente herramienta donde nos juntemos todos para demostrar que sí podemos trabajar juntos y unidos en un fin común. Si tenemos esa confianza y comenzamos a decir que no necesariamente pensamos igual, pero podemos sentarnos a dialogar para justamente lograr objetivos comunes, será una forma de comenzar a un camino de largo plazo donde tengamos una visión común. Creo que hay muchos más objetivos comunes que diferentes en los diferentes grupos. Lo que pasa es que no sabemos trabajar en forma conjunta y claramente nadie lo va a solucionar si no lo hacemos en forma conjunta, con una visión de largo plazo, pero con otro lado, con indicadores de corto plazo y con, digamos, ganancia de corto plazo, quick wins, como se llama, para garantizar que sí podemos avanzar. ¿Y eso qué requiere? Sí requiere gestión, sí requiere organización, sí requiere involucramiento de todos y requiere que se vayan sumando todos. Y justamente que el que se quede afuera piense que, oye, ¿por qué yo no soy parte de? Y entonces él mismo vaya a tocarte el timbre para decir, yo también quiero ser parte de este mecanismo. Y creo que la anemia podría ser, por ejemplo, una solución inmediata, que se podría empezar mañana, pero requiere obviamente también un financiamiento para que esa organización funcione y funcione de forma independiente y que convoque a todas las personas de ONGs, de gobierno, de empresa, para tratar de que realmente ese objetivo se logre en el corto plazo. Mariano, vamos a seguir conversando. Ha sido este el primer round y toca por lo menos un segundo y todas las veces que sean necesarias para seguir reflexionando. Muchísimas gracias por tu presencia y espero que podamos seguir haciendo camino en nuestro país. A ver, gracias, Mariano. Gracias, de todas maneras. Perú tiene una oportunidad maravillosa, tiene una gente maravillosa, así que sigamos confiando, veamos que en toda crisis hay una oportunidad y creo que obviamente aquí hay una gran oportunidad para el Perú. Si se comienza a ver ese camino, la gente, los jóvenes van a comenzar a regresar porque todos aman su patria, porque acá tenemos amigos, acá tenemos familia y eso no lo tienes en el exterior. Así que no nos preocupemos y confiemos que sí lo podemos hacer todos juntos. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.